En la mitad de la semana hacemos un recorrido por la City porteña. Confirmado. En 107.5 Más Radio. Bajate nuestra app 107.5 Más Radio. Disponible en App Store y Play Store. Este programa es auspiciado por... En Edesur ponemos el foco en lo importante. En vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía. En nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando. En la atención, para cuando todo funciona y también cuando no. Siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. En la obra social de la ciudad de Buenos Aires inauguramos nuevos centros de salud y una flota propia de ambulancias. Incorporamos los servicios de telemedicina y emergencias a acudir. Conoce más en www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos que nos desafían, esos que OSDE llama el momento de la verdad. No siempre es fácil compartirlos, pero hacerlo significa que los superamos. Estas historias reales nos inspiran y nos recuerdan la importancia de contar con apoyo en los momentos difíciles. Descubrí más sobre estas historias en osde.com.ar/el momento de la verdad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Días Buenos Aires. La ciudad despierta y con ella sus historias, sus debates y sus movimientos. Guillermo Kelmer, Sebastián Clemente hacen Caminando Buenos Aires. Un espacio donde analizamos lo que pasa en las calles, en la política, en la cultura y en cada rincón de la ciudad que nunca se detiene. Bienvenidos a Caminando Buenos Aires. En punto de la mañana arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Renovamos el saludo a mi amigo y compañero Sebastián Clemente, que sigue en Mar del Plata acompañando a su hija, que por suerte mejora día a día y muy pronto lo tendremos de vuelta con nosotros. Para que me dé una mano y no está tan solo, convoqué a otro Sebastián. Me acompaña Sebastián Alperín, habitual entrevistado. Hoy te tengo de entrevistado y compañero de ruta. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Willy, bueno, gracias por la invitación y un gran abrazo para Sebastián y su hija. Bueno, hablamos antes de salir al aire, nada, veíamos por dónde entrarle, no hay muchas opciones para hablar a tan pocos días de las elecciones. Una elección que se convirtió en siempre la elección de medio término es importante, esta parece haberse convertido en crucial y el propio gobierno la toma como casi de vida o muerte, ¿no? Me parece que la hace más importante la impronta que le da el gobierno y cómo llega el gobierno que lo que la elección en definitiva es, ¿no? Quería saber tu reflexión. Sí, absolutamente. El gobierno lo planteó como un plebiscito, que de hecho lo es, pero le dio una magnitud que, fíjate, incluso lo que fue la elección del 7 de septiembre, donde se elegían autoridades provinciales y parecía que estábamos en jaque, y bueno, y después toda la reacción posterior. Me parece que hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación. Y aún los mejores escenarios que uno puede aventurar para el gobierno no invitan a ser demasiado optimistas en términos de que el gobierno pueda avanzar con la agenda que se propone. No nos olvidemos que el gobierno plantea como agenda 2026 ni más ni menos que la reforma laboral, sí, la reforma tributaria, y no hablemos de la previsional, que la proponen para un segundo mandato por la dificultad. Pero en el mejor escenario que uno podía proyectar, 40 puntos, incluso que ahora ya muchos dicen que firman 35, en 32 también. En ningún caso va a tener la mayoría, o sea, va a tener que hacer consensos, que la gran pregunta que se plantea a muchos es
bueno, se le está pidiendo a Milei que no sea Milei. O descubriremos un Milei que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Bueno, el consenso con los gobernadores lo tuvo en el principio del mandato. Lo que pasa que, hablando mal y pronto se meó en todo después, ¿no? Para decirlo como fue. Y los gobernadores terminan haciendo este engendro de Provincias Unidas, los gobernadores que eran aliados al gobierno, con una campaña también posicionándose en contra de Milei, ¿no? Pero fíjate que en esos tenés a los ñoños republicanos, sí, ¿no? Siguiendo la terminología del gobierno. Sí. Ahora a los enojaditos con Macri. Sí. O sea, le pasa factura a todos. Entonces, ¿qué te queda? Un gobierno que ha, digamos, eyectado un funcionario prácticamente cada 6 días. Sí. ¿No? Bueno, sí, esto de eyectar a funcionarios, supongo que te referís a, por ejemplo, ayer la renuncia del canciller Gerardo Wertheim, y hoy la confirmación de otro que decía que se iba. Cunio Libarón avisó que el lunes deja de ser ministro. Pero acordate casos emblemáticos. Osvaldo Giordano, sí, un economista de referencia por todo el arco político, y simplemente porque su mujer votó en disidencia con el gobierno. Ya no hablemos del ejemplo de la hija de Cavallo, ¿no? Sí. Que además fue alguien que apoyó a este gobierno inicialmente, y en desacuerdo, a ella le costó su puesto en la BEA. Digo, alguien que te puede gustar o no, pero es un marco de referencia en el Fondo Monetario, en los círculos de Wall Street. Bueno, estas cosas que sorprenden, ¿no? Sí, me quedo con eso de que Milei deje de ser Milei. Me parece que la gran incógnita, al margen del resultado, de lo que puede pasar el lunes. Estamos todos esperando la reacción de los mercados, ¿no? Ya pasó con la elección legislativa de la provincia, que el lunes siguiente de una durísima derrota del gobierno contra el kirchnerismo, a quien ponía de enemigo. Los mercados reaccionaron con una escalada del dólar. Y ahí apareció en este interín entre la elección bonaerense y la elección nacional, apareció el rescate del Tesoro de Estados Unidos, que todavía no al mercado no lo impacta, ¿no? Porque al margen de los tweets y de la plata que desembolsa el Tesoro de los Estados Unidos, el dólar sigue escalando, y la principal preocupación es, supongo, que ese impacto en el dólar se traslada a precios y se caiga, si se quiere, la moneda más fuerte que tiene para mostrar el gobierno, que es la inflación en baja o estabilizada. Sí, y yo te diría, el principal capital que tuvo Milei desde el inicio fue el tema de la palabra cumplida, tanto más que la baja inflacionaria. Esta idea de que, bueno, finalmente el tipo vino a hacer lo que había prometido, sí, salvo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Ese es el único pase de factura, si se quiere, pero en ese sentido la gente lo bancó, digamos, no por un presente que asumía adverso, sino por la expectativa futuro. Si esa expectativa entra en cuestión, que es lo que está pasando ahora, cuando ves los desencantados, el ausentismo electoral, que ya está en un nivel de 40% promedio en las elecciones que venimos registrando a lo largo del país, es una expresión de eso. Entonces, si vos le sacás la zanahoria, ¿qué te queda, no? Este es el problema. Y ahí es donde vos decís, bueno, por un lado se le pide a Milei que no sea Milei, que genere los consensos, pero por otro lado, cuando uno ve los rumores, que todo apunta a un empoderamiento de Santiago Caputo para dejar de ser monotributista y ocupar incluso un posible lugar como jefe de gabinete. ¿Y qué va a pasar con Francos? Que hasta ahora es Churchill, digamos, sí, ¿no? O sea, porque es como el único referente de diálogo, digamos, respetado como interlocutor por la oposición. Entonces, estas cosas son las que generan muchos interrogantes, me parece, en la sociedad y en el Círculo Rojo particularmente, ¿no? Bueno, hablamos recién de la importancia de esta elección, la puso en palabras el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien escuchamos. Nadie quiere perpetuarse en el poder, ni mucho menos. Es más, creo que para graduarnos de país serio, ojalá, yo te digo, me di vuelta en esto, porque yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027. Miren lo que les estoy diciendo. Porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, como bien decís vos, presenten una alternativa razonable. Y los gobernadores hay un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables. La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Se unen simplemente porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Entonces, ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término, que genera todos estos problemas que estamos viendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo. No puede ser. Realmente lo digo. Es inconcebible
que la alternativa de gobierno sea el comunismo. Eso no pasa en ningún país. Bueno, Luis Caputo, primero esto de que esta elección es más importante que la presidencial de 2027, ¿no? Que me parece ya es como un elemento de campaña, ¿no? El factor miedo, el miedo cuca, ¿no? Y después, bueno, esto de la alternativa es solo el comunismo es un poco determinante, ¿no? A ver, una cosa es pararse frente al kirchnerismo y otra cosa es calificar todo el comunismo. Pero además, la verdad es que cuando uno ve en los estudios de opinión pública, ese mensaje no caló. No. Digamos, más allá que el presidente lo pueda calificar a Kicillof como el soviético. Sí. La gente no está discutiendo. Esto no tiene que ver con la agenda del día a día. No, exactamente. ¿No? Entonces me parece que esto es lo que llama la atención, la desconexión en un gobierno que claramente tiene un monitoreo muy sistemático de la opinión pública y esto es así. Entonces llama la atención estos discursos, ¿no? A mí me sorprende, honestamente. Bueno, y de cara a la elección, estamos en veda electoral para encuestas. No se pueden revelar nuevas encuestas. Pero con el cierre la semana pasada, el panorama, ¿cuál era? Porque hoy está tan disperso que parecen los dos jugar a perdedor, ¿no? Cuando digo los dos, es el gobierno y el kirchnerismo o el peronismo unido. Como que los dos atajan a decir, podemos perder, pero parece ser para decir después, ganamos por poco. Es que la verdad, digamos, esto que marcabas, las encuestas hasta de la veda marcaba una diferencia que casi te diría estaba en el margen de error estadístico. Entonces hay que ser muy cautos, sumado a las dificultades de medición que los propios encuestadores reconocen, sí, ¿no? Por el sesgo del perfil de respondente, la cantidad de gente que rechaza contestar encuestas. Hay un sector de la población al cual es muy difícil acceder, incluso vía encuestas presenciales, etcétera. Entonces esto invita a la cautela. De todos modos, la verdad es que la cuestión va a ser cuál es la narrativa que se imponga el domingo a la noche. Porque esto es un poco elige tu propia aventura. Si vos vas a contar la cantidad de legisladores que logra cada uno de los espacios políticos, si vas a ver, como dice Santilli, si ganamos por un voto a nivel nacional, ya ganamos. Si vas a ver la cantidad de distritos que logra uno y otro sello, ahí la Libertad Avanza va en ventaja, que es el único espacio político que aparece con el mismo sello en todos los distritos, ¿no? Pero bueno, es un poco cómo se arme el relato, ¿no? Y lo otro que sucedió, yo escribí una cosa breve el lunes en el diario Clarín, es de una campaña que se jugó más en la justicia que en las propuestas. Primero casi no hubo debate, ¿no? Uh-huh. Los habituales debates, cada uno se fue escapando para no debatir. Y después fue una campaña que arrancó con el escándalo de Spert. Uh-huh. De ahí se pasó al debate a ver si podían reemplazar a Spert en la boleta por Santilli, al debate si Karen Reijar era uno o Santilli era uno, y al debate último de cómo brindar el resultado. Entonces decía, parece una campaña una campaña de la justicia más que una campaña de partidos políticos. Y esto lo que evidencia es la ausencia de diálogo, ¿no? Para mí un síntoma de esto muy fuerte fue, fíjate, la asunción de Milei dando el discurso de espaldas al Congreso. Que mucha gente por ahí no le prestó suficiente atención, pero fue muy sintomático respecto a un estilo de gobierno, un espíritu. Entonces la sensación incluso es que cuando él fue a negociar o mandó, digamos, colaboradores, no era algo de su ADN. Por eso volvemos al principio ¿podrá Milei convertirse en aquello que a priori uno asume que no es, o por lo menos no está en su naturaleza, ¿no? Siguiendo el cuento del escorpión y la rana. Sí, parece haber bajado un tono, por lo menos, su discurso de guerra, que era antes. Recordemos que esto hace 3 meses era la libertad raza, y ahora está evaluando a ver si no perdemos o perdemos por poco. Pero eso es muy llamativo. Vos fíjate, la libertad raza, yo creo que se subieron al carro del triunfo en la ciudad, sí, pero que fue con un 30% sí, de los votos. Con un ausentismo del 47% te queda el 16% del padrón. Y después los resultados, más allá de provincia de Buenos Aires, fueron muy malos. La semana anterior, el 7 de septiembre, la Libertad Avanza salió cuarto en Corrientes, habiendo tenido todas las posibilidades de poder acordar con el oficialismo provincial. ¿Qué papel juegan estos actores, si se quiere, nuevos para la política argentina? Ni hablar de Milei, pero digo, el poder que tiene Karina Milei y el poder oculto de Santiago Caputo. ¿Qué poder juegan para adentro y para afuera, digo? Bueno, esta es la gran pregunta, porque si se confirma esto que se rumorea de que Santiago Caputo va a ser empoderado, la pregunta es cómo convive en un triángulo de hierro que viene mostrando fisuras, sí, porque de hecho hay que aclarar que la estrategia política de Santiago Caputo era muy distinta a la de Karina Milei. Él justamente decía, nosotros tenemos que acordar, tenemos que fomentar el diálogo, tenemos que construir y justamente no ponerles opositores a los gobiernos provinciales, que fue lo que pasó, con lo cual él se siente empoderado diciendo, yo te avisé. Ahora, la pregunta es,
Karina Milei habrá rectificado respecto a reconociendo un fracaso de esa estrategia que creo que mostró clara evidencia en ese sentido, o estará dispuesta a compartir ese espacio? ¿Y cómo va a reaccionar Javier Milei? Donde él alguna vez, no nos olvidemos que dijo, a mí me van a tener que sacar con los pies para adelante, digamos, ¿no? Sí, bueno, hay demasiadas incógnitas para lo que va a pasar el domingo, ni que hablar para el lunes. Vamos a escuchar lo que vinieron diciendo algunos candidatos. En este caso escuchamos al candidato Esteban Paulón, candidato a diputado en la ciudad, respondiéndole al candidato de la Libertad Avanza, en este caso Fernando Andrés, dirigente muy cercano a Mauricio Macri, dirigente del PRO. Lo escuchamos. La verdad que me parece poco democrático la reflexión de Fernando de la irrelevancia de las terceras fuerzas. Creo que irrelevante, por ejemplo, es el PRO, que en la ciudad de Buenos Aires, o ciudad que gobierna hace 18 años, no está ni en la boleta. O sea, la boleta es violeta. Vos estás haciendo una campaña con una ficha amarillo, la boleta es violeta. Sí. Y eso me parece que habla de la pérdida de relevancia que tiene hoy el PRO como un partido político en la cultura argentina. Segundo, esta idea de polarizar para pensar que viene el cuco, el kirchnerismo nunca más, es kirchnerismo libertad, me parece que desconoce la realidad de una elección parlamentaria donde no estamos eligiendo presidente, donde estamos eligiendo legisladores, donde la gente tiene que votar. El voto útil, Fernando, en esta elección es el voto que lleve a quien te represente mejor al Congreso. Porque vos me podés decir, bueno, el voto útil es tal voto de la Libertad Avanza. Muchos de los que entraron por las listas de la Libertad Avanza hoy están en otros bloques. Me podrá decir el voto útil es de Fuerza Patria. Cuader entró por Fuerza Patria al Senado y agarró una valijita, votó la ley bases y se fue. Entonces, lo que garantiza realmente el voto útil es que la persona que vos votes vaya al Congreso a representarte en el Senado o en la Cámara de Diputados de acuerdo a lo que sientas que son tus valores. Eso es lo relevante en democracia. Decir que hay una irrelevancia de las terceras fuerzas que van a estar expresadas en muchos lugares, en algunas provincias unidas, en otras provincias espacios como el nuestro, el Movimiento Ciudadano, que aparecemos en la política para dar un debate de que al fracaso del presente no le gana el fracaso del pasado, le gana el futuro. A ver. Bueno, era Esteban Paulón contestándole a Andrés con esto de las terceras vías. Sebastián, te quiero preguntar una pregunta que nos venimos haciendo hace rato. ¿Hay lugar en esta elección para terceras vías o es una expresión aún muy pequeña? Mira, es muy interesante porque lo que uno ve desde el punto de vista de la opinión pública es un desacople entre oferta y demanda. Es decir, cuando vos analizás las encuestas que le preguntan a la gente cómo se ubica en el mapa político en términos de oficialismo-oposición, ahí vos tenés un 70%, ¿no? Que más o menos mitad y mitad. Sí. La Libertad Avanza, el kirchnerismo. Pero quiere decir, hay un 30% que es niní, ¿no? Sí. Digamos. Con lo cual uno podría decir, desde el punto de vista de la demanda, eso existe. Ahora bien, otra cosa es que ese segmento, digamos, visualice en la oferta electoral una alternativa que perciba consistente. Ahí es donde aparece el ruido y donde no está tan claro y donde buena parte incluso de ese 30 suscribe a la idea del mal menor, apelando al voto útil, porque voy a votar pensando en fortalecer aquel que me genera menos rechazo. No porque lo quiera más, sino porque le tengo más miedo al otro, digamos. Entonces, ahí es donde, habrá que ver qué pasa. Las encuestas previas a la veda le daban a Provincias Unidas un espacio, pero también no nos olvidemos que lo cierto es que en la tercera vía a la gente de Provincias Unidas no le gusta que le llamen tercera vía. Exactamente. Pero el espacio de centro, moderado, poner el nombre que quieras, la verdad es que aparece muy atomizado. Fíjate que en los últimos meses aparecieron, además de Provincias Unidas, el espacio Potencia, María Eugenia Talerico, para adelante del espacio de Manes, los hermanos Pasaglia en San Nicolás, que armaron hechos, no conformes con el acuerdo del PRO que ellos veían como una firma a libro cerrado. Entonces, eso tampoco contribuye a la claridad en una boleta que, como vamos a ver, tiene una multiplicidad de opciones en donde es difícil orientarse. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay 17, ¿no? 17 opciones. Tenemos la Libertad Avanza, Fuerza Patria, y después 15 más, digamos. Yo no creo que sirva. Es verdad que cuando hablas con los protagonistas te dicen, no, esto es una elección legislativa, se juega de otra manera. Lo que pasa es que es una elección legislativa que se convirtió casi en una elección presidencial, plebiscitaria, y es verdad que esta dispersión no ayuda a que esos espacios se instalen, ¿no? Porque además se contradice y tensiona el esfuerzo que requiere al elector de informarse y poder separar la paja del trigo, de entender esa oferta, con el clima de desencanto, de desafección que atraviesa todo el electorado, incluso al que va a votar en buena medida. Hay un nivel de apatía, de enojo y de escepticismo que no colabora a que la gente se entusiasme para
agarrar el documento e ir a la escuela, ¿no? El domingo. La semana pasada, cuando todavía se podía ver las encuestas, revisamos una en Córdoba que tenía como 3 escenarios posibles. Era imposible saber el resultado. En Córdoba juega Schiaretti, que es el padre de Provincias Unidas, si quiere. Un resultado adverso en Córdoba. No ganar en Córdoba para Schiaretti, ¿sería el fin de este experimento de los gobernadores juntos? No lo sé, porque me parece que en realidad tenés otros referentes. Tenés a Puyaro en Santa Fe, que es un gobernador muy activo, que además hay que destacar que él ha dicho que no va a presentarse en el 2027 para la presidencial. Viene de haber logrado la reforma constitucional que lo habilita a aspirar a un segundo mandato en la provincia. Nacho Torres, me parece que tenés otras figuras, ¿no? También que están en la conversación. Si querés, el propio Yayora, sí, también, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí no lo tengo claro, y después, como dice Luis Tonelli, esto es democracia Alzheimer, ¿no? Sí, absolutamente. A la semana siguiente ya los problemas no es que se resuelven, sino que pierden vigencia. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a otro de los grandes electores de esta elección, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo que empieza a pasar es que el que lo votó está recapacitando, porque capaz lo votó un pibe que ahora su viejo está con problemas de laburo, lo votó, y no fueron los pibes solamente, porque si no es echarle la culpa a los jóvenes de algo que no tienen la culpa. Milei sedujo a todo un sector, incluso un sector antiperonista que lo votó porque no era el peronismo, pero ahora se da cuenta el paquete completo. Y lo más grave es que decían, vamos a ganar, entonces vamos a hacer bajas de salario, bajas de jubilación, porque vamos a venir con la espalda enorme, nos van a apoyar, y entonces este va a ser un ajuste popular, aplaudido, la gente va a aplaudir, qué bien que le sacan el remedio a los jubilados, y qué bien que después lo reprimen, nos van a aplaudir con esto y nos van a respaldar en las urnas. No está pasando, ahora yo veía que la Libertad Avanza dice, nos va a ir muy bien si sacamos en provincia de Buenos Aires una diferencia de 8 puntos, 7 puntos, 5 puntos, 10 puntos, y el propio Milei dice, pero la elección se gana por un voto, si pierden en la provincia de Buenos Aires por un voto, tienen que tomar nota del resultado, pero dicen, ahora quiero un tercio, no quieren una mayoría, entonces van bajando la vara. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto es que van a aplicar su motosierra profunda, igual no les va a importar, eso es lo que están avisándonos. Bueno, era Axel Kicillof haciendo un análisis más político que electoral. Kicillof quedó muy bien parado en la elección, después de la elección legislativa del 7 de septiembre. En una iniciativa que la de desdoblar fue casi en solitario, ¿no? Contra el deseo de Cristina Kirchner y de la Cámpora. Todo lo que puso en juego en septiembre lo ganó. ¿Puede perder algo ahora o no pone mucho en juego? La gran pregunta, que es lo que advierte el fantasma de Cristina cuando le dice, ojo que pudiste haber despertado al cuco, y que ahora si reacciona y descuente le alcanza para ganar, a lo mejor podríamos haber logrado una victoria sin el desdoblamiento directamente el 26 de octubre y quedarnos con toda la gloria, ¿no? Vos te quedaste con el primer tiempo, pero después el resultado final puede ser distinto. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa el lunes. Sin duda, la estrategia hasta ahora le viene saliendo bien, pero hay muchos interrogantes. Por ejemplo, algo que se especula respecto al 7 de septiembre es, no nos olvidemos que cambia el sistema de votación. Exactamente. Ahora, entonces, ahí el juego del territorio, como se suele decir en la política, es distinto. Además, los intendentes van a jugar, ellos ya salvaron sus territorios, digamos. ¿Tienen incentivos para jugar? Yo soy de los que cree que sí, pero muchos creen que por lo menos no van a tener la misma proactividad. Y es legítimo, digamos. Bueno, hay mucho para hablar, te quedás, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir informándonos. Bueno, es música parece el resultado de elecciones. El resultado vamos a tener que esperar hasta el lunes. Calculo que a partir de las 9 de la noche. Del debate, esta es la música del debate, que finalmente no se produjo. No hubo debate, hubo mucho cruce de acusaciones, hubo más actuación de la justicia, como decía antes, que de los candidatos. Pero sí mucho para analizar. Vamos a sumar al diálogo que mantengo con Sebastián Alperín a Diego Reynoso, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y director de encuesta de satisfacción política y opinión pública de la misma facultad. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, acá Guillermo Kelmer y Sebastián Alperín, que hoy me acompaña gentilmente para poder analizar un poco lo que pasó y lo que se viene, que como coincidíamos con Sebastián, lo veníamos hablando, es difícil de analizar, ¿no? Primero un saludo a Sebastián ahí, que está ahí, le mando un abrazo. Hola Diego, un abrazo enorme. ¿Cómo andás? Sí, bueno, yo creo que podríamos partir con una estimación
a la que le vamos a errar con poco margen, digamos, con poca diferencia, y es que, en principio, sumando todos los votos nacionales de la Libertad Avanza y del peronismo, la elección está empatada. Después, más o menos, 2.1, 2 puntos del otro, etcétera, puede cambiar cualitativamente, completamente el escenario el día lunes, pero desde el punto de vista cuantitativo, esa sería más o menos la relación de fuerza hoy, ¿no? Y quizá ya no estemos hablando tanto de, aunque para mí sí hay dos variables que son muy importantes, que es, bueno, si el gobierno logra solo o acompañado tener al diputado 87 y al senador 24 o 25, porque son los que garantizarían el tercio. Sí. En el Senado no lo va a lograr y en diputados se está viendo. Y después, bueno, ¿cuál es la magnitud de el apoyo electoral que tenga? Porque desde luego no es lo mismo tener, que no va a pasar, 40 puntos de apoyo electoral, ser la primera minoría nacional, donde entonces los demás tienen incentivos para cooperar con vos, claro, que ser la segunda minoría y estar cerca de los 30 puntos, donde, bueno, ahora empieza el gran problema de la mancha venenosa, digamos, ¿no? Muy pocos incentivos para querer cooperar con vos. Eso me parece que es lo que se va a decidir el domingo, ¿no? Si quienes tienen que cooperar o tienen incentivos para cooperar lo harán o no lo harán, y de eso va a depender la suerte del gobierno. Cuando decís lo que tienen incentivos para cooperar, hablas de los gobernadores, básicamente. No, primero, en primer lugar, y después de esta gran coalición que se armó de gobernadores, que, a diferencia del PRO, que tiene un incentivo más de tipo ideológico programático, también desde luego económico, digamos, ¿no? Sí. Los gobernadores tienen un incentivo más transaccional, porque es, bueno, respaldo a cambio de obra pública, recursos, una universidad, ¿se entiende? Es más transaccional, y es distrito por distrito. En cambio, el PRO tiene otra estrategia. Entonces, digo, son los dos grandes grupos que podrían ofrecerle apoyo, pero que va a depender muchísimo de cuánta viabilidad tenga en el electorado el gobierno actual, ¿no? Ahora, Diego, ahí te pregunto, porque el tema es que Milei se ha instalado como mal pagador, ¿no? Entonces, ¿con qué credenciales va a ir a pedir el respaldo justamente a gobernadores que no se han sentido, digamos, retribuidos después del apoyo inicial, sobre todo con la ley bases, sostenimiento al veto a la movilidad jubilatoria, financiamiento universitario, etcétera, ¿no? Mira, no sé si el otro día escuchaba, viste, a un analista decir, bueno, vos vas al médico, te dicen, vos tenés esto, esto y esto y esto, pero si comés sin sal, haces ejercicio, dejás de fumar, etcétera, etcétera, más o menos tenés chance. Bueno, ahora depende del paciente, digamos, ¿no? Es decir, si cumple o no cumple, ya no solamente del diagnóstico del médico. Bueno, a esto me refiero. Yo creo que si antes el gobierno pidió apoyo a cambio, a posteriori, ¿no? Como vos decís, de recursos, ayuda y demás, y fue mal pagador, ahora va a tener que empezar al revés. Ahora va a tener que empezar dando para después poder pedir respaldo. No es claro tampoco que, sobre todo considerando cómo es la política argentina, no es claro que esa transacción se haga, digamos, con confianza total. Pero bueno, me parece que el gobierno tiene que dar vuelta ahí, porque su reputación ha sido puesta en juego desde el punto de vista de la capacidad de hacer acuerdos creíbles, ¿no? Sebastián lo calificaba hace un rato, que algo así como que Milei tiene que dejar de ser Milei para remontar su gobierno. Y te pregunto a vos si hay lugar, si con lo que conocemos a Milei, hay lugar para pensar en un Milei distinto. Desde el punto de vista de la psicología y la personalidad, uno diría que no. Desde el punto de vista de la necesidad política, no tiene otra alternativa. Vamos a ver qué pesa, ¿no? Si la racionalidad política o la imprevisibilidad emotivo-psicológica. Y hay lugar, también te pregunto a los dos, para el famoso voto vergonzante, que nadie diría hoy voto a Milei, pero al momento de votar dice, bueno, si no voto a Milei, por ahí es volver a lo que pasaba antes, al kirchnerismo, famoso miedo Cuca, o lo poco que se consiguió perderlo, como sale a vender el gobierno. ¿Hay lugar para ese voto vergonzante o en esta elección legislativa no? Generalmente pasa más en la elección presidencial y no en la legislativa. En esta que se juega tanto, ¿habrá lugar para ese voto? No sé qué piensa Dios. Yo creo que hay lugar para dos votos vergonzantes. El que vote a Milei a pesar de... Sí. Pero también me parece que ahí no es políticamente correcto en ciertos ámbitos, pero decir, bueno, finalmente
yo no quiero los kirchneristas, pero la verdad es que con estos no estoy mejor, y encima me ponen en jaque al Estado, ¿no? En todo lo que implica educación, salud, después del Garrahan, jubilaciones, digo, bueno, por lo menos me garantizo el Estado presente, ¿no? En los matices. Yo no sé, sobre todo, digo, estaba mirando con mucho detenimiento Pablo Semán, que me parece uno de los sociólogos que mejor interpretó desde un inicio la irrupción de Milei, que viene mostrando justamente a través de distintos estudios la erosión de la base de apoyo que tiene el gobierno, sobre todo en los sectores bajos y medios bajos, ¿no? Entonces, ahí me parece que, no sé si no puede impactar. Sí, yo creo que comparto que hay dos votos vergüenza. Me parece que es más, vamos a llamarlo así, vergonzante, o mejor dicho, es más difícil decir públicamente que vas a votar al kirchnerismo aunque te quejes del gobierno. Sí. Entonces, encontrás mucha gente que cuestiona al gobierno, pero que no te va a decir que va a votar a Fuerza Patria, por varias razones. Por los ambientes sociales en los que se mueve, porque no sé si hubo una campaña o también fue mérito propio, pero la etiqueta, el prestigio del peronismo ya no es como, digamos, 2011, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya no la gente no dice tanto eso, aunque después se comporta como se comportó en la provincia de Buenos Aires, 45% de respaldo. El voto a Milei no es tan vergonzante, depende mucho de los círculos, de los grupos sociales en los que cada uno se mueva y demás. Pero sí yo veo que en Milei el grupo, hubo una mutación del grupo originario, vamos a decirlo así. El grupo originario era un grupo que tenía ciertas características, por ejemplo, era muy joven, varón, informal, tenía mucho voto de los sectores, digamos, que tienen empleo informal, que en la media baja, que estaban más pegados a la línea, digamos, o cercanos a aquellos que recibían ayuda social y demás, y que había generado una fuerte reacción contra todo eso. Ese sector no mejoró sus condiciones de vida, y ese me parece que es el que mutó, y recibió respaldo ahora de lo que antes era el respaldo del PRO, de Juntos por el Cambio, al menos de un sector de eso. Por lo tanto, en las cuentas finales le va a dar ese 30 y algo que tuvo en la primera vuelta del 2023. Sí. Pero la composición sociológica de ese voto mutó, claramente. Recordamos el otro día en Diario, en Clarín, las elecciones de medio término y el macrismo, o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se fue llamando, siempre mantuvo un 40%, ¿no? Que es ese número al que Milei aspiraba, que claramente no va a llegar. Así todo, nada, cuando tuvo la elección presidencial la perdió. Por eso pregunto, perdón, para ser claros, la elección de medio término, obviamente a Milei se le juega mucho porque necesita fortalecer el Congreso, pero puede ser un quiebre para el gobierno, un quiebre del que no pueda recuperarse, o nada, no deja de ser desde el lunes una elección que acomoda el Congreso y nada más. Yo creo que va a depender más de la reconfiguración que plantee el propio Milei de su gobierno, del armado del gabinete, de las medidas de confianza, de que pueda mostrar credibilidad en términos de avanzar con la agenda pendiente sobre la cual hay un consenso absoluto, digo, reforma laboral, fiscal, digo, en eso la cuestión de las diferencias pasan por la instrumentación, el timing, etcétera. Pero me parece que esa agenda, y buena parte incluso de los que hoy están en la oposición, como de hecho lo ha hecho el propio, por ejemplo, Espacio de Encuentro Federal, lo ha sostenido, digo, la base de apoyo que ha tenido Milei, y justamente un Congreso que ha sido muy cauteloso en no enemistarse con una opinión pública que mayoritariamente lo había respaldado, y me parece que el Congreso en ese sentido va a ser muy sensato y muy cauto en una dirigencia política además tan devaluada, ¿no? Sí, ¿coincidís, Diego? Yo veo dos variables. Sebastián se fue por la tercera. Yo veo dos variables más que me parece que que están antes, me parece. Primero, si el presidente logra tener el tercio o no logra tener el tercio en ambas cámaras, como para al menos evitar que el Congreso vote leyes que no son de su agenda. Es decir, para poder defenderse, vamos a decir, para garantizar, mantener los poderes reactivos del presidente, el veto y los decretos, ¿no? Y en segundo lugar, la magnitud del apoyo. Si bien es muy, yo te diría, el rango en el que esto cualitativamente puede ser diferente es muy acotado, porque digamos 35 con un empate es una elección más o menos, y 30 saliendo segundo es una elección desastrosa, ¿se entiende? Y en realidad son 5 puntos nada más de variación, pero el impacto cualitativo es muy contundente en esos cinco puntos.
Entonces, dependiendo de eso, me parece que se va a dar lugar al otro juego, el juego del apoyo, el juego del respaldo. Nadie va a querer cooperar con un gobierno del 30 que, digamos, vamos a decirlo así, sin ser alarmista o que te tilden de golpista, pero un gobierno que estaría prácticamente acabado con 30 puntos de respaldo, porque no podés insistirle a la sociedad, aguántenme, cuando vos podés decir tengo el 54, sí, que pedirles aguántenme cuando solo tengo el 30, ¿se entiende? Está claro. Hay un sector que ya no te quiere. Entonces, eso cambia completamente la ecuación. Y me parece que dependiendo de eso son yo diría, las rutas que se abren de acá a diciembre. Una posible es eso, donde tenga mucha importancia el estilo del gobierno, cómo arme, reconstruya el gabinete y demás. Pero para que eso tenga valor, tienen que darse las dos primeras condiciones: tener un tercio y un buen respaldo electoral. Porque si no tiene el tercio y no tiene el respaldo electoral, ya no importa lo que haga, me parece que fue jaque mate. ¿Y ese jaque mate, cómo lo imaginas, digamos, con un juicio político, con meter macrismo en el gobierno, hacer acuerdos muy amplios? Sería menos Milei que imaginamos, ¿no? Claro, ya ese es un... En privado uno dice unas cosas, en público me parece que ya es una zona más difusa, más gris. Ahí te abren al menos varios escenarios y que van a depender muchísimo de acá a diciembre, que falta poco, pero va a depender muchísimo de acá a diciembre cómo llega. También no hay que descontar cuál va a ser la reacción del presidente política y emocional si se encuentra con un electorado que ya no lo respalda, ¿no? Bueno, Diego, agradeciéndote este tiempo. Y una última pregunta de mi parte es, ¿cómo puede afectar la boleta única de papel en el resultado electoral, siendo algo nuevo para todos votar así? Y imagino, por ejemplo, en Capital, con lo que antes era el corte de boleta, que ahora es mucho más sencillo, puedes poner una cruz en un lado y una cruz en otro, ¿no? Bueno, primero probablemente pueda llegar a tener, al menos marginalmente, algo más de split vote, se llama. Antes nosotros decíamos corte de boleta, pero ya no va a ser más corte de boleta porque no hay que cortarla. Se llama split vote o voto cruzado. Qué sé yo, en Cava uno podría esperar que, por ejemplo, Patricia Bullrich reciba un volumen de respaldo y que Fargosi no reciba el mismo volumen de respaldo que Patricia Bullrich, y que López Murphy reciba un nivel de respaldo que sus candidatos a senadores no van a recibir. O sea, puede haber algo de eso. Y también puede que, como sucede cada vez que se ha instrumentado, ya se probó en Córdoba y se probó en Santa Fe, también en Mendoza, es que haya algún tipo de electorado que cometa algunos errores y tengas un poquitito más de voto nulo que lo que se tiene. Pero eso es parte del costo del aprendizaje por el cambio institucional, ¿no? Pero no creo que mucho más que eso. Nos vamos a acostumbrar fácil a la boleta única. Diego, antes de despedirte, la pregunta del millón: ¿cómo ves el voto del ausente? Digamos, ¿cuántos de los que no fueron esta vez crees que van a ir, y cómo proyectás ese comportamiento del desencantado, enojado, etcétera? Mira, mi estimación, pero es una estimación estadística y que tiene, digamos, que es más econométrica que otra cosa, o sea que, qué sé yo, no sé, es que va a andar alrededor del 66-67% la asistencia electoral. Por la tasa si uno agarra y traza una línea en la caída desde el 2019 y proyecta, hoy estarías en 66-67, que es un poquitito, más casi similar a la que hubo en provincia de Buenos Aires, bastante que hubo en el resto de las provincias, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a ser una elección que va a andar por ahí, 67, me puedo equivocar, más, pero que no van a ir a votar, qué sé yo, en provincia de Buenos Aires, en masa para compensar, digamos, el resultado de la otra elección. Y sobre todo porque yo, antes de entrar a la conversación, los escuché que estaban hablando de la cuestión si la estrategia de Axel había sido correcta o no, y del volumen del electorado, y que la elección de provincia pudo haber jugado como una paso, digamos, ¿no? Bueno, me parece que ahí ya hay un componente, que es que la gente que votó va a ir a votar, y se agregará alguien más, y no queda claro que los que se agreguen, como la hipótesis que tenía el PRO y la Libertad Avanza lo sostienen, sean necesariamente votantes del gobierno que estaban enojados y no fueron a votar. La vez pasada pasó al revés.
Alberto Fernández hizo una muy mala pase y después hizo una elección de 36 puntos en la de medio término. Así que, no sé, creo que si bien estamos en un gran problema, pero es mundial, te diría, de desafección política a escala, creo que esta elección va a tener un poco más de asistencia que la que estuvimos observando en las provincias. Bueno, Diego Reynoso es politólogo, nos ayuda a entender un poco la realidad. Lo sumamos a la charla que tuvimos con Sebastián. Diego, gracias como siempre. Obviamente seguiremos hablando desde la semana que viene porque, como venimos contando, el panorama del país puede cambiar, te diría que radicalmente. Gracias, Diego. Les mando un abrazo grande, que tengan una buena mañana y un buen día. Dale, gracias. Gracias, Diego. Abrazo. Desde la mañana, 39 minutos, actualizamos los datos del tiempo en Buenos Aires.